En los años 70, mientras miles de jóvenes mochileros recorrían Asia en busca de espiritualidad, libertad y aventura, un hombre acechaba en las sombras. Charles Sobhraj, apodado el asesino de la serpiente, se infiltró en la comunidad de viajeros con su carisma y sofisticación, ganándose su confianza antes de robarles todo, incluida la vida. Con una habilidad casi hipnótica para manipular a sus víctimas, Sobhraj dejó un rastro de muertes en Tailandia, Nepal, India y otros países. Durante años, se mantuvo un paso adelante de la justicia, escapando de prisiones y burlándose de las autoridades de múltiples naciones. Su historia no solo destaca por la brutalidad de sus crímenes, sino también por su astucia para tejer una red de engaños que lo convirtieron en uno de los criminales más infames de la historia moderna. En este video, exploraremos quién era Charles Sobhraj, cómo llevó a cabo sus crímenes y cómo logró mantenerse libre durante tanto tiempo. Charles Sobhraj nació el 6 de abril de 1944 en Saigón, Vietnam, en el contexto de una región azotada por la Segunda Guerra Mundial. Su padre, un empresario indio, abandonó a la familia poco después de su nacimiento. Su madre, vietnamita, se volvió a casar con un oficial francés. Este nuevo matrimonio llevó a Charles a una infancia itinerante, dividiendo su tiempo entre Asia y Europa. Este constante cambio de ambiente lo dejó con un profundo sentido de inestabilidad e identidad fragmentada. En Francia, donde finalmente se asentaron, Sobhraj enfrentó discriminación y exclusión por su herencia mixta. Desde joven, mostró una inclinación hacia la rebeldía, pero también un carisma magnético que lo hacía destacar entre los demás. Su adolescencia estuvo marcada por pequeños delitos, como robos y estafas. A los 19 años, fue arrestado por primera vez por robo de coches, lo que lo llevó a pasar un tiempo en prisión. Sin embargo, esta no sería una experiencia negativa para él. Durante su tiempo en la cárcel, Charles perfeccionó sus habilidades delictivas, aprendiendo de otros presos cómo manipular a las personas y cómo burlar a las autoridades. Esta educación criminal, combinada con su inteligencia natural y su capacidad para adaptarse a cualquier situación, sentaron las bases para la peligrosa figura que se convertiría en la década siguiente. En los años 70, Charles Sobhraj encontró el escenario perfecto para sus crímenes en la Ruta Hippie, un trayecto que conectaba Europa con Asia a través de Turquía, India, Nepal y Tailandia. Miles de jóvenes mochileros, muchos de ellos idealistas y en busca de aventuras, recorrían esta ruta en busca de espiritualidad y descubrimientos personales. Estos viajeros solían ser ingenuos, estaban desconectados de sus familias y cargaban consigo dinero en efectivo y pasaportes, lo que los convertía en objetivos ideales para un hombre como Sobhraj. Charles utilizó su carisma y sofisticación para infiltrarse en la comunidad de mochileros. Se hacía pasar por un empresario exitoso, un comerciante de gemas o incluso un guía turístico, adaptando su identidad a las necesidades de cada situación. Con un estilo de vida aparentemente lujoso, ofrecía ayuda, alojamiento y consejos a los viajeros. Sin embargo, su hospitalidad era solo una fachada para ganar la confianza de sus víctimas. Una vez que los tenía bajo su control, Charles los drogaba, robaba sus pertenencias y en muchos casos los asesinaba para eliminar cualquier rastro. El apodo de el asesino de la serpiente surgió de su habilidad para moverse silenciosamente, tejiendo su red de crímenes sin ser detectado. Uno de sus casos más notorios fue el de Teresa Knowlton, una joven estadounidense que llegó a Tailandia en 1975. Teresa fue encontrada ahogada en una piscina,
vestida con un bikini. Inicialmente, las autoridades consideraron su muerte como un accidente, pero más tarde se descubrió que había sido drogada y asesinada por Sobrag. Este método, conocido como los asesinatos del bikini, se convertiría en su macabro sello distintivo. Charles Sobrag no trabajaba solo. Reunió un grupo de cómplices que lo ayudaron a expandir su red de crímenes. Entre ellos destacan Marie-André Leclerc, su novia canadiense, y Ajay Chowdhury, su mano derecha. Marie-André, profundamente enamorada de Charles, lo ayudaba a atraer y manipular a las víctimas. Su lealtad hacia él era tan ciega que ignoró por completo la brutalidad de sus acciones. Ajay, por otro lado, era el ejecutor. Se encargaba de tareas como deshacerse de los cuerpos y asistir en los asesinatos más violentos. Con su equipo, Sobrag llevó a cabo una serie de crímenes en Tailandia, India y Nepal. Un caso particularmente impactante fue el de Henricus Bintanja y Cornelia Hemker, una pareja holandesa que viajaba por Asia. Charles los invitó a quedarse en su casa, pero pronto los drogó y los mantuvo prisioneros antes de asesinarlos. Sus cuerpos fueron encontrados quemados y abandonados en las afueras de la ciudad. Sobrag utilizó sus pasaportes para seguir viajando sin ser detectado, demostrando su capacidad para usar las identidades de sus víctimas en beneficio propio. La dinámica entre Sobrag y sus cómplices también es un aspecto fascinante de su historia. Mientras que Ajay parecía estar completamente involucrado en los crímenes por interés y ambición, Marie-André parecía ser más una víctima de la manipulación emocional de Charles. Sin embargo, esta relación codependiente entre los tres permitió que los crímenes de Sobrag se extendieran a lo largo de varios años y países. Charles Sobrag no solo fue un asesino en serie, sino también un maestro de la manipulación psicológica. Su carisma era su arma más poderosa. Podía adaptarse a cualquier entorno y crear una fachada convincente que lo hacía parecer confiable y sofisticado. Usaba su inteligencia para estudiar a sus víctimas, observando sus necesidades y vulnerabilidades antes de atacarlas. Por ejemplo, si una persona parecía estar perdida o necesitaba ayuda con su itinerario de viaje, él se ofrecía a resolver sus problemas, ganándose su confianza rápidamente. Con frecuencia, sus víctimas lo describían como encantador, persuasivo e increíblemente atento, características que ocultaban su verdadera naturaleza. Un método particularmente efectivo que empleaba era generar una sensación de deuda emocional. Ofrecía alojamiento, comida y regalos, haciendo que las víctimas sintieran que le debían algo. Esto las hacía más susceptibles a sus planes, ya que querían retribuirle de alguna manera. Sobrag también manipulaba las dinámicas de grupo, dividiendo y conquistando. Era conocido por crear tensiones entre las personas que estaban bajo su influencia, utilizando rumores o insinuaciones para sembrar desconfianza entre ellos. De esta manera, mantenía el control absoluto de las situaciones, siempre situándose como la figura central en la vida de sus víctimas. En 1976, la suerte de Charles Sobrag comenzó a cambiar. Fue arrestado en India después de intentar drogar a un grupo de estudiantes franceses en un hotel. Durante su juicio, Sobrag demostró una vez más su carisma y habilidad para manipular. Logró sobornar a los guardias de la prisión y vivió con privilegios poco comunes, como acceso a buena comida, libros y visitas frecuentes. Sin embargo, su tiempo en la cárcel no fue suficiente para contenerlo. En 1986, organizó una de las fugas más audaces de la historia criminal. Charles planeó una fiesta dentro de la prisión para los guardias, en la que les ofreció pasteles envenenados con somníferos.
Mientras los guardias caían inconscientes, Sopraj simplemente salió caminando por la puerta principal. Aunque fue recapturado días después, su fuga consolidó su reputación como un maestro de la manipulación y la evasión. Este episodio no solo dejó en evidencia la corrupción dentro del sistema penitenciario, sino también la magnitud del ingenio de Sopraj para burlar incluso las situaciones más complicadas. Tras cumplir su condena en India, Charles Sopraj fue liberado en 1997 y comenzó una nueva vida en libertad. Durante varios años vivió como un hombre libre, disfrutando de una notoriedad casi celebrada en algunos círculos. Sin embargo, en 2003 cometió un error fatal. Regresó a Nepal, un país donde aún enfrentaba cargos por asesinato. En ese momento, Nepal había cambiado y las autoridades estaban más preparadas para enfrentarlo. Fue reconocido por un periodista local mientras paseaba por Katmandú y arrestado de inmediato. Durante su juicio, Sopraj mantuvo su característico aire de confianza. Intentó manipular a los medios y a las autoridades, pero esta vez sus tácticas no funcionaron. En 2004, fue condenado a cadena perpetua por los asesinatos de Logant Carrier y Connie Joe Bronsich, dos mochileros asesinados en 1975. Actualmente, Charles Sopraj cumple su condena en una prisión de alta seguridad en Katmandú, donde a sus más de 70 años sigue siendo una figura enigmática que atrae tanto fascinación como repulsión. La historia de Charles Sopraj no es solo la de un asesino en serie, sino también la de un maestro manipulador que usó su carisma y astucia para cometer crímenes atroces. Durante décadas, su habilidad para adaptarse, cambiar de identidad y escapar de las autoridades lo convirtió en un enigma casi imparable. Sin embargo, detrás de su encanto y sofisticación se escondía un hombre profundamente calculador, cuyo único objetivo era su propio beneficio. Su historia sirve como un recordatorio de cómo el mal puede tomar formas inesperadas y cómo incluso los criminales más astutos eventualmente enfrentan las consecuencias de sus actos. Este será uno de muchos capítulos, pertenecientes a un catálogo llamado Visión Criminal. Espero que les haya gustado, y si fue así, los invito a suscribirse a mi canal y a apoyarme con un like. Nos veremos en otro momento, y en otro capítulo con otro caso diferente.